Si pueden ver la presentación, dice estructura y funcionamiento de los riñones. ¿Sí se está proyectando? Sí, doctora, así se ve. Bueno, vamos a empezar. Pues los riñones son dos órganos retroperitoneales. Como vemos, esta es la estructura del hígado. Por debajo de la estructura del hígado está el riñón derecho. En el polo superior tiene la glándula suprarrenal. Este es el polo inferior. El polo inferior del riñón izquierdo, el polo superior, la glándula suprarrenal y está en contacto con el vaso. ¿Por qué son importantes estas referencias? Porque cuando nosotros solicitemos estudios de ultrasonido, el riñón derecho lo vamos a ver exactamente por debajo del hígado, así como está en esta forma. Y el riñón izquierdo va a estar en contacto directo con el vaso. Entonces, los riñones reciben irrigación a través de la arteria renal derecha, arteria renal izquierda, y estas proceden directamente ¿de dónde? De la arteria aorta. La arteria aorta más o menos al nivel de lo que es por debajo del tronco mesentérico. Tenemos en un corte, en otro corte, vemos cómo está la vértebra. Es importante reconocer que al lado de las vértebras están los psoas y al lado del psoas está el riñón derecho. En este caso, el riñón izquierdo, vemos el hígado, el vaso. ¿Por qué es importante saber identificarlos? Porque, por ejemplo, en el caso de una pielonefritis, cuando hay inflamación de los riñones por una infección, empieza a haber algo que se llama estriación de la grasa o empiezan a acumular líquido. En el caso de que los riñones se inflamen, pues sí pueden doler porque aumenta el tamaño y ¿cómo se llama la cápsula que cubre a los riñones? La cápsula serosa, ¿cómo se llama? Ligerota. Exactamente. Los riñones pueden doler por aumento de su tamaño, pero no es normal que duelan todo el tiempo. Pueden doler en el caso, por ejemplo, no sé si les había mencionado de una nefritis intersticial aguda. Hagan de cuenta que si de acá, de este polo a este polo, el riñón tiene un diámetro de 10 centímetros en promedio, a lo mejor puede aumentar de tamaño en una nefritis tubulointersticial aguda. Entonces, al aumentar de tamaño por inflamación, se distiende la cápsula de Gerota y es cuando duele. Entonces, a veces ahí es una pista cuando nos dicen que le duelen los riñones. Entonces, en el caso de que duelen los riñones, nosotros generalmente pensamos, tiene litiasis renal, tiene pues a lo mejor un tumor, tiene quizás una pielonefritis, pero en otras circunstancias donde no exista fiebre, pues en la pielonefritis se tendría que existir fiebre. Pero en el caso de que no exista fiebre, pues y tenga dolor, pues nada más una nefritis tubulointersticial. El problema más frecuente que tenemos cuando nos llegan los pacientes es de que pues llegan por dolor lumbar. Y, pues la mayoría de las ocasiones no es renal, es de causa, por ejemplo, a nivel de algún problema de columna. Pero si fuera renal, tendríamos que descartar. Sí, estamos obligados a descartar algún tipo de litiasis renal. Estamos obligados a descartar pielonefritis o algún tumor. Pues eso mediante por lo menos un ultrasonido renal. A ver, es importante, les decía, ¿qué riñón creen que sea este?
¿Qué riñón creen que sea este? Es el riñón derecho. Esta parte que se ve acá, este es el hígado. Y si se dan cuenta, este es un corte longitudinal. Entonces vemos que el borde es liso y continuo. Fíjense, el corte es liso y continuo, el borde es liso y continuo. Esta parte externa se llama corteza. Se ve como si fuera este un círculo negro o un óvalo negro. Si se dan cuenta, mire, todo esto es negro, 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 negro. Y todo el interior de acá adentro es la médula, se ve en blanco. Entonces, en un corte longitudinal es importante porque ustedes pueden valorar algo que se llama relación corteza-médula. ¿A qué se refiere relación corteza-médula? A que se conserva la integridad del riñón. ¿Qué cosa encontramos en la corteza o qué estructuras encontramos en la corteza? Pues la corteza es la zona donde están pues los glomérulos. Todo esto negro corresponde a la corteza. ¿Cuál es una de las imágenes que nos da pistas para valorar si el daño es crónico o es agudo? Esto es bastante importante. En el caso de que el daño sea agudo, pues vemos un riñón parecido a este. Entonces tenemos la posibilidad de pensar que el daño va a ser recuperable porque se conserva la estructura del riñón. Es decir, tenemos el borde liso continuo, el diámetro por lo menos en el sentido longitudinal va a medir 10 centímetros, 11 centímetros, 9 centímetros. En el caso de la población mexicana, desde 9 centímetros. Pero si mide menos de 9 centímetros, ya estamos pensando en que son riñones de un tamaño pequeño. En un diámetro longitudinal, en un diámetro transversal, es decir, de acá para acá, pues va a medir unos 5 centímetros. En el caso de que estuviéramos viendo un riñón pequeño, ¿en qué casos vemos riñones pequeños? Cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica. Entonces, si el diámetro longitudinal lo vemos en menos de 9 centímetros, podríamos inferir que el paciente tiene un daño que ya es crónico, es decir, que no es un daño de ahorita. ¿Sí me entienden? Ahora, el diámetro longitudinal, pues, es 5 centímetros y pues por lo tanto ellos lo pueden reportar menor. En el caso de un paciente crónico, el borde renal no va a ser liso y continuo, así como está en esta imagen, sino empieza a ser un borde que parece que está teniendo ondas. Entonces decimos borde ondulado, borde ondulado. Y entonces un borde que tiene pérdida de esta imagen o que vemos bordes ondulados, pues también inferimos que el daño ya no es crónico, sino que el daño es crónico, perdón, y que el daño no es reciente porque ya se perdió la estructura. En el caso de que se pierda la relación corteza-médula, es decir, esta parte externa ya no se ve negro, negro como si fuera una donita. Por ejemplo, esto blanco se empieza a ir metiendo en esta parte negra. Y entonces, si quisiéramos ver esta imagen como si fuera dona, el, la imagen se pierde en el caso de que un paciente tenga daño crónico. Y ese daño, pues, es pues irrecuperable cuando se perdió la relación córtico-medular. Entonces estamos hablando de problemas que tienen por lo menos más de 3 meses. A ver, aquí está el riñón izquierdo. Esta estructura adyacente que vemos acá es el vaso. Esta parte es la médula y todo esto negro es la corteza. Entonces también tiene una relación corteza-médula conservada. Entonces aquí se ve el vaso. Lo que estábamos viendo acá por debajo del riñón
derecho, por arriba está el hígado, y en este caso está el vaso que vemos acá, en el caso del riñón izquierdo. A ver, ¿tienen alguna duda de estas imágenes? No, doctora. ¿Tienen algo? ¿No? A ver, fíjense que en el caso de que ustedes vean a un paciente hipertenso por primera vez, es importante que le hagan un ultrasonido renal, porque a veces la hipertensión puede ser manifestación del daño renal que tienen. Y entonces les decía, si ustedes empiezan a tratar la hipertensión y no hacen estudios de abordaje de un protocolo de estudio, por lo menos le tienen que hacer su química sanguínea a todo paciente hipertenso de reciente detección, una química sanguínea, un examen de orina y su ultrasonido renal. Si el paciente no se los hace, es su problema, pero ustedes le tienen que, le tienen que decir al paciente que el problema de la hipertensión puede tener una causa primaria o una causa secundaria, y dentro de esas causas secundarias está el daño renal. Y les voy a comentar, por ejemplo, ayer vi un paciente que tengo un compañero médico que me lo mandó, tiene el paciente 65 años, y entonces fue a ver a mi compañero porque tiene como 15 días a referir del paciente que empezó con cefalea, datos de vasoespasmo, y esto estaba en relación con que, pues, se documentó con hipertensión arterial. El caso es de que la hipertensión arterial estaba debutando, pero por una otra cosa mi compañero sí le pidió estudios, una química sanguínea, y salió con, el paciente tiene 65 años sin antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, pero salió con una creatinina de 2,8 y una urea como de 90. Entonces, le dije a mi compañero que pues le pidiera el ultrasonido renal, ya no se pudo hacer el ultrasonido, pero interrogando al paciente, él le echa la culpa a que se vacunó contra el COVID, y luego, a ver, dígame por qué refiere usted que fue a causa de la vacuna del COVID, ¿qué pasó? Y me dice, es que cuando estaba, ve que como nos formaban, dice, para vacunarnos contra COVID, y entonces ya cuando pasé, dice, y me tomaron la presión, pues estaba alta, dice. Ellos me dijeron que me dieron una pastilla, los enfermeros, dice, para que me bajara la presión. Y después regresé y ya estaba bien, dice. Y se vacunó, y que le dijeron a las enfermeras, pues es que algunos pacientes se hipertensan al vacunarse contra COVID. Entonces, ¿cómo lo entendió él? Como que la vacuna le ocasionó el descontrol de la presión. Entonces ya le dije, bueno, al interrogador le digo, bueno, lo que pasa es que coincidió con que usted ya era hipertenso. En ese momento yo no lo sabía. Y lo que tenía que haber hecho, y realmente sí se lo dijeron las enfermeras, que se siguiera controlando la presión, pero como él ya se sintió mejor, pues ya no, o realmente no sentía nada, pues ya no hizo caso. Entonces lo más probable que el lunes que me lleve los resultados, el daño sea crónico, porque si tiene 3 años que le detectaron hipertensión, ¿qué querrá decir? Que la hipertensión estaba siendo secundaria a consecuencia de un daño renal. No sé si me explico. ¿Sí me Sí, entienden? doctora. Sí, Ah, doctora. bueno. O sea, en este caso el paciente, pues le estaban diciendo, pues se le subió la presión, lo mínimo que hubiera hecho el paciente es seguir checándose la presión. Y si era hipertenso, pues
sus médicos ya tenían que hacerle por lo menos sus estudios básicos de laboratorio, mínimo la química sanguínea y el examen de orina. A veces dicen, este, ¿para qué vamos a pedir un examen de orina? Si el paciente no tiene molestias para orinar, siempre piénsenlo así. El examen general de orina nos puede traducir o es la muestra más directa que podemos tener del funcionamiento renal en el caso de que la química sanguínea esté normal. Es decir, si la creatinina está normal, no quiere decir que la función renal está normal, porque el examen general de orina nos puede traducir proteinuria y el paciente puede estar asintomático. Y si hay proteinuria, puede llevar a una insuficiencia renal terminal. En el caso de que el paciente esté asintomático y tira proteinuria, pues eso nada más nos los da el examen general de orina y generalmente las encontramos como hallazgos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Fíjense, entonces tenemos a una arteria renal que llega al hilio renal y se empieza a bifurcar. ¿Cómo se bifurca? Se bifurca de la siguiente manera. Entonces, llega a tener la arteria renal varias ramas que son las interlobares, interlobulillares, se viene bifurcando hasta llegar a formar las arterias arcuatas y de regreso va a seguir el mismo trayecto. De regreso va a seguir el mismo trayecto. Entonces, tenemos que la arteria renal entonces se va a bifurcar en las interlobares. Luego, aquí vemos, por ejemplo, la interlobar. Luego estas interlobares se van a bifurcar en las interlobulillares. Aquí vemos, mira, entra la arteria interlobar que entraría entre estas, entre cada una. Estas son las pirámides renales. Las pirámides, ¿qué son en realidad? Pues son los grupos de túbulos colectores. Miren, aquí bajan los vasos, los túbulos colectores, los vasos rectos descendentes. Aquí está el vértice de la pirámide, la base de la pirámide, todo este lado es la corteza. Como les decía, la cápsula de Gerota, que es la que está cubriendo al riñón. Entonces entra aquí esta imagen, si quiero que la tengan. Entra la arteria interlobar y la arteria interlobar va a dar origen ¿a qué? A ver, miren, aquí viene la arteria interlobar. La interlobar, una vez que llega acá, va a formar este arco, por eso se llama arterias arcuatas. Mira. Entonces entra la arteria interlobar, va a dar origen a la arteria arcuata. La arteria arcuata va a dar origen a la interlobular. Aquí está. La arteria interlobular va a dar origen a la arteriola. Ay, esta es la interlobular y va a dar origen a la arteriola aferente. En el sentido contrario van a venir las venas. Entonces, ¿cómo iría el orden? Interlobar, arcuata, interlobular, aferente. A ver otra vez. Viene la arteria. Aquí viene la arteria renal. Luego se divide en arterias interlobares. Viene la arteria interlobar, que esta es una pirámide y esta es la base de la pirámide. Vean. Aquí está el conducto de Bellini.
Entonces, esta es la pirámide renal, que es prácticamente cuando hablamos de pirámides nos estamos refiriendo a la médula. En el caso de que si quisiéramos ver la imagen del ultrasonido, pues estamos viendo toda esta parte. Entonces viene la arteria renal, la arteria da origen a las arterias interlobares, arteria arcuata. La arteria arcuata va a dar origen a la arteria interlobular. La arteria interlobular va a dar origen a la arteriola aferente. La arteriola aferente va a dar origen al glomérulo. Del glomérulo se origina la arteriola. Aquí está el glomérulo. Del glomérulo se origina la arteriola eferente. De la arteriola eferente se originan la red de capilares peritubulares. La red de capilares peritubulares va a dar origen a los vasos rectos descendentes. Fíjense cómo van a ir descendiendo. Vasos rectos descendentes. Aquí es importante porque fíjense, aquí es donde se da el intercambio de arteria a vénula. Miren, si se dan cuenta aquí que empieza a cambiar de color en esta imagen. Y entonces empiezan a formarse los vasos rectos ascendentes. Y los vasos rectos ascendentes van a ir en el sentido contrario, pues van a volver a formar las vénulas. Tienen igual también aparte, hay unas partes donde de los capilares peritubulares van a dar pues la irrigación a capilares, a los túbulos en las partes más proximales. Y entonces se va a formar otra vez la vénula interlobular, que va a estar a esta altura, y bueno, va a dar origen a la vena arcuata. La vena arcuata va a dar origen a la vena interlobar, y la vena interlobar va a dar origen a la vena renal principal. Entonces les decía, quédense con esta imagen. Miren, por ejemplo, acá se ve clarito igual. La arteriola aferente da origen al glomérulo, el glomérulo da origen a la arteriola eferente, la eferente forma la red de capilares peritubulares. Los capilares peritubulares van a dar origen a los vasos rectos descendentes, luego se forman los vasos rectos ascendentes. Los vasos rectos ascendentes. Los vasos rectos ascendentes van a dar origen a la vena, al final de cuenta, van a seguir el trayecto igual del glomérulo y luego la red de los capilares venosos peritubulares hasta formar las venas arcuatas, las interlobales y llega a ser la vena renal principal. ¿Por qué es importante también saber esta subdivisión? En muchas ocasiones, sí, en muchas ocasiones, espera aquí nada más. Les decía yo, una de las causas de hipertensión arterial es la hipertensión renovascular. ¿Me dices qué pasa en la hipertensión renovascular? Esta es la arteria renal, esta que viene acá. Entonces viene la arteria renal, pero, por ejemplo, si el diámetro no se conserva y hay una oclusión parcial, entonces puede ser por una placa de ateroma o por una fibrodisplasia si fuera un paciente joven. Estas hipertensiones renovasculares generalmente debutan como hipertensiones de difícil control. Entonces,
el paciente puede ser muy joven y debutar de repente como si fuera un cuadro clínico de edema agudo pulmonar. Y entonces, cómo, cómo es en el edema agudo pulmonar? Son hipertensiones de muy difícil control, es decir, le iniciaron ahora dos clases antagonistas y a veces también, a pesar de ello, son muy difíciles de controlar. Entonces, siempre hay que pensar que está una posibilidad de una renovascular. ¿Por qué se da la renovascular? Porque hay una disminución de la luz de la arteria renal, pero esta puede ser a nivel de la arteria renal, es decir, a nivel de la arteria principal, o puede ser a partir de una de las interlobares. Es decir, todo esto está bien, pero a lo mejor una interlobar o una segmentaria es la que ocluyendo, está ocluida en su luz. Y esta disminución del calibre vascular, del calibre de la luz, es suficiente como para desencadenar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la subdivisión, acuérdense. Entonces, arteria renal, arteria interlobar, arcuata, arteria interlobular. Las interlobulares van a dar origen a las arteriolas aferentes, las aferentes al glomérulo, el glomérulo arteriola eferente, eferente a las capilares peritubulares, los capilares peritubulares a los vasos rectos descendentes. Y otra vez va en sentido contrario. Bueno, entonces tenemos dos tipos de nefronas, las corticales y las yuxtamedulares. Pero realmente, si se dan cuenta, este es un corte donde vemos que de aquí a aquí esta es la corteza y de aquí a aquí es la médula. La médula la vamos a dividir en una médula externa y en una médula interna. Entonces, en la corteza siempre va a estar o siempre se va a encontrar el área como tal glomerular. Entonces vemos que viene la arteriola aferente, forma el capilar de los capilares que forman el glomérulo, se forma la arteriola eferente. Tenemos que esta es la parte de la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, la rama descendente de Henle, la rama ascendente de Henle, la rama ascendente gruesa de Henle, túbulo contorneado distal, y el túbulo contorneado distal va a estar desembocando en lo que es el túbulo colector. El túbulo colector tiene una parte externa, túbulo colector, esta es la parte del túbulo colector medular externo, túbulo colector medular interno, pero es importante que sepan que la porción del túbulo distal que está en contacto con el glomérulo, va a formar lo que es el aparato yuxtamedular, y la parte que entra en contacto del túbulo con las arteriolas aferentes es lo que forma la mácula densa. ¿Y qué hace la mácula densa? Es la que va a estar sensando las concentraciones de cloruro de sodio, porque es la que va a ser capaz de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces vemos aquí está el glomérulo otra vez, la cápsula de Bowman, túbulo proximal. Estas son nefronas de asa corta y estas son nefronas de asa larga. Y esta es fíjense, la longitudinal, las nefronas que tienen asa larga, el asa de Henle llega hasta prácticamente el interior de la médula interna. Las nefronas de asa corta llegan nada más a la médula externa. Entonces, en la médula, pues van a correr acá, pues, las asas de Henle que van a ir en paralelo a los vasos rectos. Entonces decíamos, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente de Henle, rama ascendente de Henle, inicia el túbulo distal. Y lo que es la porción del túbulo distal que está en contacto con el glomérulo, que es la mácula densa. Fíjense, esta es una fotografía electrónica.
Y aquí vemos claramente, fíjense acá, esta es la arteriola aferente y llega a formar la red de capilares peritubulares. Fíjense cómo se ve realmente el glomérulo. Y luego de aquí se llega a formar la eferente. Otra vez. Entonces, ¿cómo se llamaría esta arteria? Interlobar. No, interlobar no, es la interlobular.
tú dijiste que no. Sí, aquí está, pero bajo volumen. Dígale a su compañera que me habilite la pantalla de compartir pantalla, que me habilite compartir pantalla. Le puse un poquito de volumen. Ujú. Creo que ya, doctor. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ¿ya la están viendo? Sí, doctora. Ah, bueno. Entonces, miren, entonces decíamos que esta es una arteria interlobular. Aparte es la arteria interlobar. Entonces, la interlobar va a dar lugar a las arteriolas aferentes, dan origen al glomérulo, y el glomérulo da origen a la arteriola eferente. Pero fíjense, ¿qué pasa acá? Este es un corte de un glomérulo donde vemos cómo está la disposición de la arteriola aferente. Esto negro que ven acá es la luz de la arteriola aferente. Y entonces fíjense, este es un glomérulo como si fuera en una tercera dimensión. Y cómo esta red de capilares da origen a la arteriola eferente. ¿Sí? Entonces, vamos a cortar los glomérulos en un corte donde se vea cómo cómo están dispuestos los capilares del glomérulo. Pero acuérdense, son capilares de qué tipo, arterial o venoso. El capilar glomerular es un capilar arterial o venoso. A ver, ¿de qué tipo es el capilar del glomérulo, arterial o venoso? ¿Es arterial, doctora? Arteria. Arterial, ajá. Y precisamente es importante que sepan esto porque si es arterial, vamos a tener presiones en el extremo de la arteriola aferente y van a ir disminuyendo cuando ya inicie el extremo de la arteriola eferente. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque las presiones, principalmente la hidrostática, va a ser mayor a nivel del extremo de la arteriola aferente y menor a nivel del extremo de la arteriola eferente. Entonces va a ir de mayor a menor las presiones hidrostáticas. Y esto es importante porque van a ser determinantes en lo que es la filtración glomerular. Si hay una alteración en estas fuerzas, van a alterar la filtración glomerular. Entonces, miren, este es un corte, aquí vemos la arteriola aferente, esta es la luz de un capilar, la luz de otro 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 capilar, solo que aquí agarró el vaso en un sentido así como inclinado, por eso se ve más grande. Pero fíjense, acá en el extremo de la arteriola aferente hay dice G, ¿a qué se refiere esto? Que estas células son las células granulares. Y estas células granulares, son células que van a contener gránulos de renina. Sí, van a Doctora, contener disculpe, es gránulos. que hay varios compañeros en sala de espera. Dicen si los puede aceptar. Claro. Ok, ya están todos. Ah, no, ya están. Entonces, es importante porque aquí donde está la zona G, esta flecha que es la letra G, aquí están las células que contienen los gránulos de renina. ¿Y por qué es importante? Es importante porque en esta zona
donde están estas células que contienen los gránulos de renina, pues van a estar en contacto directo con la mácula densa. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si el paciente tiene hipotensión, el caso, vamos a poner cómo sucedería esto en una condición clínica. Ejemplo, están en una cirugía y el paciente se hipotensó y pierde sangre, a lo mejor por choque hipovolémico. Entonces, ¿qué pasa? La filtración glomerular va a caer porque la presión hidrostática cayó y cae la presión hidrostática a nivel de la arteriola aferente. Si cae la presión a nivel de la arteriola aferente, pues entonces vamos a ver que el líquido que corre a nivel del interior de los túbulos va a ir con menor velocidad y la mácula densa va a sensar que como va con menor velocidad, va a captar menores concentraciones de cloro de sodio. Al captar menores concentraciones de cloro de sodio, está en contacto directo con la arteriola aferente y se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué hace ese sistema? Va a provocar, al final de cuentas, vasoconstricción de la arteriola eferente para que aumente otra vez la filtración glomerular. Entonces, si cae la filtración glomerular, cae la velocidad en que corre el líquido intratubular y se capta menor concentración de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa. Y al nivel de la mácula densa, al captarse menores concentraciones de cloruro de sodio, pues van a hacer que exista probablemente, mandan la respuesta. El caso es de que el riñón está respondiendo ante una amenaza que está recibiendo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? A nivel de la arteriola aferente, va a mandar señales que liberan hormonas vasodilatadoras, por ejemplo, pues óxido nítrico puede ser a nivel de acá del aferente. Y aquí, la aldosterona, angiotensina 2, aldosterona, que va a haber una vasoconstricción de la eferente. Entonces, por aumento de presiones, aumenta el filtrado glomerular, por eso es la importancia de esta parte de la nefrona. Este es a grandes rasgos. Fíjense, este es un capilar peritubular, pero lo estamos viendo desde el exterior. Y entonces les había dicho que quería que leyera cómo estaba formada con esto vamos a terminar, la barrera de filtración glomerular. Entonces, si cortamos, si cortamos una parte de estos capilares, así como acá, vemos, esta es la luz del capilar, pero de la luz del capilar, ¿qué parte o qué capa lo recubre? El endotelio, después sigue la membrana basal glomerular y después siguen en la parte más externa del capilar los podocitos, que son estas células. Miren, si se dan cuenta, el cuerpo del podocito es muy grande y los podocitos van a emitir, hagan de cuenta que este es el podocito y lo que serían mis dedos serían las prolongaciones digitiformes. Entonces lo que hacen es hacer esto al capilar. Vamos a verlo en esta imagen. Miren, este es el cuerpo del podocito y está emitiendo sus prolongaciones digitiformes y fíjense cómo se entrelazan de entre un pedicelo y otro pedicelo de otro podocito. Entonces hacen así, como este enramado. Y esto es, que se mantenga esta estructura es bastante importante. Si hacemos un corte al capilar, esta es la luz del capilar. Fíjense acá. Esta es la primera capa. Esta es la luz del capilar y esta es la primera capa que corresponde al endotelio. Y el endotelio tiene fenestraciones. Fíjense, estas fenestraciones van a tener cierto tamaño, de tal manera que van a impedir que la albúmina pase a través de estos espacios. Aparte de todo, este endotelio va a tener una capa está formada por un glucocáliz
El glucocáliz tiene glucosaminoglicanos que tiene una carga negativa. Entonces, carga negativa de los glucosaminoglucanos y carga negativa de las proteínas, pues se van a repeler, entonces no van a pasar siempre y cuando se mantenga la estructura. Ahora aquí vemos a la membrana basal glomerular con su lámina rara interna, la lámina densa, la lámina rara externa. Entonces, acuérdense, la membrana basal glomerular tiene tres capas: lámina rara interna, lámina densa y la lámina rara externa. La lámina rara externa, que es esta, va a estar en contacto directo con los podocitos. Miren, este es un podocito. El espacio que hay entre, este realmente no es un podocito, es un pedicelo, que es un pedicelo, es una prolongación digitiforme. El espacio que hay entre un pedicelo y pedicelo, aquí donde están las flechas, se llama hendidura diafragmática o diagrama de filtración. Esta hendidura diafragmática es importante porque si se daña, el paciente clínicamente empieza con manifestaciones de proteinuria. Entonces aquí vemos otro corte. Esta es la luz del capilar. Este es el endotelio, son sus fenestraciones del endotelio. Estos puntititos que se ven acá están demasiado finos. La membrana basal glomerular. Esta parte gruesa que se ve aquí es la lámina densa. Y estas son las prolongaciones digitiformes de los podocitos. Pedicelo, 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 pedicelo. Y este es el cuerpo del podocito. Fíjense cómo es el cuerpo del podocito. Y son sus prolongaciones digitiformes. ¿Cómo se llaman? Decíamos. A ver, entonces, ¿cómo se llaman las estructuras que están entre pedicelo y pedicelo? Hendidura diafragmática. Hendidura diafragmática. Ajá. A ver, ¿qué estaríamos viendo acá? Esta es una fotografía electrónica, microscopía electrónica. Fíjense cómo se ve prácticamente como si fuera una coladera. Es el endotelio fenestrado. Entonces, ¿qué pasa en la nefropatía diabética? Estas fenestraciones pues se empiezan a perder y se empiezan a abrir. Y al abrirse empiezan a permitir el paso de proteínas. ¿Sale? Pues nos vamos a ir enfocando más en esas estructuras para la próxima clase. Van a tener clínica la próxima semana, ¿verdad? Sí, doctora. Ah, bueno. Entonces vamos a seguir con esto, pero ya nos vamos a ir abocando a lo que es la barrera de filtración glomerular. Entonces vamos a ver filtración glomerular y cómo calcular funcionamiento renal. ¿Sale? ¿Qué es lo que sigue? Pues hasta aquí la dejamos. Sí, doctora. Gracias, doctora. Y Gracias. hasta luego. Sí. Gracias, doctora.